Muy buenos días, queridos alumnos. Aquí de nuevo con el pan de la enseñanza y con la actitud normal de poder consolar las situaciones emocionales, intelectuales y materiales con que el pueblo puede emerger desde la oscuridad y ver la luz a través de la ciencia. En ese sentido, hoy trataremos otro tema más. Estamos hablando de lingüística, que componen el lenguaje, la lengua y el habla. El lenguaje como una generalización abstracta del pensamiento, situada justamente a los niveles del lóbulo frontal y los parietales, ya hemos hablado de eso. La lengua como instrumento de comunicación, como una concatenación ordenada, sistemática, fónica, gráfica, oral, escrita, que nos permite la expresión de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos en esa macro red que se llama sistema, un sistema codificado como ya lo hemos expresado en otro momento. Y el habla como una materialización del pensamiento en la concreción de la palabra a través de la acumulación de ideas y de imágenes ya asentadas en esa propiedad que tiene el cerebro que se llama el pensamiento. En ese sentido, para que haya lengua tiene que haber pensamiento, y para que haya habla tiene que existir tanto la lengua como el lenguaje. ¿Por qué decimos esto? Porque hay una situación exterior, intermedia e interior entre pensamiento, lenguaje y habla, entre los estímulos ambientales, la formación de ideas y la formación de juicios y la propiedad única de poder decirlo a través de una lengua determinada. Eso quiere decir que es muy interesante porque solamente lo tiene la raza humana, como bien lo ha demostrado Chomsky en su gramática transformacional y en su curso de sintaxis, es decir, su tesis doctoral de sintaxis. Esta es una base introductoria, obligatoria, sobre lo que vamos a hablar. Entonces tenemos por un lado que eso que decimos y expresamos se materializa en palabras a través de sonidos. Entonces esos sonidos, como ya hemos dicho, forman sílabas y las sílabas forman las palabras. Ya trabajamos un domingo casi entero sobre qué son las palabras, para qué sirven las palabras y cómo se clasifican. Las palabras se unen y van a formar las frases, proposiciones y oraciones. Y esas a su vez los párrafos, y estos a su vez el discurso. ¿Qué quiere decir todo esto? Que es una cadena entrañable de situaciones ortodoxas en un sentido, porque hay reglas y normas que se aplican, y de aquí que haya sinónimos, antónimos, homónimos, homófanos, homógrafos dentro de la situación parlativa de la palabra como elemento esencial de la comunicación. Entonces, los estudiosos de la lingüística general han estudiado, aparcelado, dividido el estudio de la misma, y así podemos ver que han estudiado el sonido a través de la fonética, la fonología, la fonometría. Han estudiado las bases de la palabra a través de la morfología, es decir, estructura interna de la palabra a través del lexema, raíz, morfema, prefijo, sufijo, infijo, etc. Y a su vez, cómo se combinan las palabras, cómo coordinan las palabras. Entonces, el eminente Saussure le llamó sintagmas, y Noam Chomsky, por su parte, eleva el sintagma más allá a la situación de relaciones de concordancia sintagmática. ¿Qué es lo que queremos decir? Lo que queremos decir es que existen las lenguas y existen las palabras que componen las lenguas. Entonces, de una palabra
se forman otras palabras, la aumentan, la reconstruyen, entonces la lengua crece. Así, por ejemplo, de árbol tendríamos arbolito, arbolón, arboleda, es decir, arbusto también. Quiere decir que de una palabra central se componen, descomponen, construyen, reconstruyen. Eso se llama incremento, situación de incremento de las palabras de la lengua. Entonces, las palabras en ese sentido tienen un estudio morfológico, de carácter lexemático, de carácter semántico, es decir, de carácter morfemático, es decir, lexema, morfema, semantema. ¿Cuál es su raíz? ¿Cuáles son sus construcciones y cuáles son sus significados? Pues nuestro tema de hoy va a versar unos cuantos minutos de qué oficio tienen esas palabras en la oración. O sea, vamos a hacer 3 paradas. La primera parte de una palabra es el fonema, definido como la mínima unidad lingüística dotada de sonido. La segunda es el monema, que es la mínima unidad lingüística dotada de significado. Y la tercera es la oración, que es también la mínima unidad de la lengua dotada de sentido completo y de independencia sintáctica. Quiere decir que los sonidos forman los monemas. Los monemas ya son palabras, forman palabras más amplias, y las palabras a su vez van a formar la oración como contexto con sentido completo, porque hay un contexto que es la frase y otro contexto que es la proposición, que le falta el sentido completo. Entonces la oración, como usted estudió, distinguido estudiante, es la mínima unidad de la lengua dotada de sentido completo y de independencia sintáctica. Ejemplo, los hombres viven en la tierra y son capaces de transformarla. Esa es una oración doble, formada por 2 oraciones mínimas y con una conjunción copulativa coordinante, que es y. Lo que quiere decir que en este proceso el hombre, dependiendo de su cultura, ha tenido que comunicarse, y la comunicación ha sido a través de este proceso que estamos expresando. ¿Por qué? Porque una de las razones de la existencia del hombre es la comunicación. Como ya hemos dicho, que el hombre tiene 3 elementos que son primarios en su vida, que son la libertad, la comunicación y el amor. El hombre necesita ser amado, el hombre necesita hablar, comunicarse, y el hombre necesita la libertad. Entonces, en ese sentido, la lengua es la expresión directa del pensamiento, tanto de amar como de la libertad, como de comunicarse. Entonces, para algunos lingüistas han estudiado profundamente qué pasa en el cerebro para que se produzcan estas estructuras, se forman estas estructuras en el cerebro. Uno de ellos es Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure ha dicho que entonces el hombre tiene una idea general que es abstracta, intocable, y esa idea general se llama significado. El significado está en el pensamiento. Si yo te digo a ti callo, tú piensas el callo geográfico, el callo de yo me callo, o el callo del cuerpo humano. Quiere decir que hay una palabra para los diversos significados, y esa significación está en el cerebro. Es decir, a esa profundidad del pensamiento de lo que significa está dado por el significado, por
la imagen que el hombre ha establecido en el cerebro. Pero según la comunidad y su cultura, lo expresará en inglés, en francés, italiano, checo, búlgaro, húngaro, polaco, y a esa expresión de esa lengua se le llama significante. Es decir, que no hay significante sin significado, de manera ordenada, porque tú puedes expresar palabras vacías en una lengua. Y tanto el significado, que es la plataforma del pensamiento para expresar la palabra, que es el significante, casi obligatoriamente tiene una realidad real, natural, pragmática o imaginaria. Por ejemplo, a Dios nadie lo ha visto, sin embargo hay una idea de Dios y hay una palabra para decir Dios y hay una realidad imaginada que es Dios. Eso dentro de las palabras abstractas, o sea que pueden ser reales o irreales. Pueden ser reales o irreales. Real, mar, barco, contén, calzada, hermano, tío, pueblo. Irreal, pero imaginada, pero real en el pensamiento. Esperanza, muerte, vida. No se tocan, pero existen en la profundidad del pensamiento. Eso quiere decir que hay un significado formado por la propia cultura de ese pueblo. Hay un significante, que es la lengua utilizada para expresar el significado, y hay un referente entre las personas que cohabitan. ¿Cuántos tipos de lengua hay? Ya estuvimos hablando de los 9 tipos de habla junto a las lenguas. Pero espere, la lengua es geográfica. Por lo tanto, la lengua que se consume cerca del mar no es la misma que se consume en la montaña del Everest. Aunque sea la misma significante, cambia de significado porque las realidades no son las mismas. No es lo mismo ser un atero, cuidar un colono que cuida vacas y que tiene finca con vacas y alimento y abono y de todo aquello. No es lo mismo que una persona que ha trabajado en el centro de Manhattan toda la vida en Nueva York. Las realidades son diferentes y las expresiones son diferentes y los significados son diferentes. Y la lengua, para este caso, inglés, vamos a colocar la lengua de Estados Unidos, y español para Santo Domingo. Es decir, a esta trilogía le llama el señor Ferdinand de Saussure, le llama signo lingüístico. O sea que el signo es la capacidad trilógica, tridimensional, que conforman el sentido de lo que se está expresando a través de la palabra utilizada, del significado que tiene una palabra y de la utilidad que puede darle en relación a la motivación, a las emociones, al cubrir las necesidades que este sujeto tenga. De aquí que las mismas palabras tienen una norma, y esa norma es el conjunto de reglas y principios de qué se puede expresar o no expresar en una sociedad determinada, y dependiendo dónde lo puede decir o no lo puede decir, porque hay vocabulario para jugar basquetbol, hay un vocabulario para bañarse en una playa y es la misma lengua, y hay un vocabulario para la iglesia y hay un vocabulario para la academia. Es decir, hasta las mismas restricciones que tiene usted para articular no es lo mismo cuando jugando basquetbol rápidamente tú le pides al que está jugando que te pase la bola, o en una playa bañándote o zozobrando ante una situación dada del mar. Es decir, que la lengua, además de geográfica y motivacional, es autoemocional. Entonces, Saussure establece este parámetro para llamarle signo. ¿Y por qué le llama signo lingüístico? Sencillo, está formado por un sistema de signos que son las vocales y las consonantes.
y la consonante, así, pat, pat en ruso, father en inglés, père en francés y padre en español. ¿Cuántos signos utilizados? Lo que la lengua ha utilizado para unirlos y formar la palabra. Entonces el signo lingüístico puede también variar y cambiar a través del tiempo. Y de esta manera el señor Saussure le llama diacrónico, sincrónico, pancrónico. Pero no vamos a entrar en eso. O sea, ¿qué oficio tienen las palabras? Diversos oficios. Unos son semánticos, otros son morfológicos, otros son discursivos y otros son sintácticos. Sintácticos. Entonces, como hemos dicho que la gramática se divide en 5 grandes partes y una de ellas es la sintaxis, la gramática como disciplina que formula el conjunto de normas y reglas que normaliza y estudia una lengua. Entonces, la morfología, la semántica, la fonética, la prosodia y la sintaxis. Entonces, ¿qué es la sintaxis? Sintaxis viene del griego, que quiere decir oficio o unión con concepto. Taxo en griego quiere decir conceptualización. Entonces, hay 2 tipos de sintaxis. ¿Qué oficio tiene la palabra en la oración? En su colocación, en el orden que lleva en la oración. Eso se llama sintaxis regular. Ahora, entre lo que digo y lo que pienso puede haber un divorcio. Entonces se llama sintaxis irregular. Si yo digo, ella es una perla, ella no es una perla, que es lo que digo. Más quiero decir que ella tiene propiedades bellas como la perla. Esta simbología metafórica es parte de la sintaxis irregular, porque no se está hablando de orden de palabras, sino de conceptos. Entonces, hay 2 tipos de sintaxis. Una sintaxis que formula el orden de las palabras en la comunicación, y hay otra sintaxis que formula lo que pensamos o lo que decimos. Es decir, a veces tú utilizas una palabra queriendo decir otra. Dame un gilet, pero que sea minora, porque se ha generalizado que la navaja de afeitar se llama Gillette. Sin embargo, Gillette es una marca de navaja. Es decir, que los periódicos, los libros están sujetos a esos tipos de cambios en la lengua popular. Entonces, ¿cómo estudia la lingüística la sintaxis regular? Para un estudioso de la lengua, tiene que saber los pasos que lleva. Los pasos que lleva en la comunicación lingüística, en la construcción de la frase o en la construcción de la oración. Entonces, los estudiosos dicen que las palabras tienen funciones, y a esas funciones es que nos vamos a referir. Sintaxis regular, disciplina lingüística, parte de la gramática que estudia el orden y función que tienen las palabras en la oración, en la comunicación lingüística del sujeto en una lengua determinada. Entonces, esos pasos a que se somete el hombre para analizar la lengua, estamos hablando de la lengua científica, entonces tiene que conocerlos para poder analizar una frase. Te pondré una frase sencilla. Mañana te envío 20 oraciones de la pizarra. Si yo digo, mi madre cocina arroz en la cocina, entonces análisis sintáctico, tiene que saberte los pasos. Sujeto, mi madre. Cocina arroz en la cocina, lo que se dice del sujeto, predicado. Cocina, la acción, verbo. ¿Qué es lo que cocina? El arroz. Se le llama complemento directo. ¿Dónde lo cocina? En la cocina. Se llama complemento circunstancial del lugar. Eso es lo que tienes que aprender. ¿Cuáles son los pasos?
Esos pasos son de 13 a 14. Lamentablemente, tiene que memorizarlo. No todas las oraciones tienen todos los pasos, pero tiene que saberlo para poderlo aplicar. Así yo te digo, el niño rompió la ventana de la casa. Pues el niño sujeto rompió la ventana de la casa, predicado, verbal. Rompió, verbo transitivo. ¿Qué es lo que rompió? La ventana, complemento de objeto directo, de la casa, complemento circunstancial de propiedad. Y ahí tienes que ir colocando en tu análisis. Analizar en griego significa separar las partes de un todo. Así que si vas a analizar un árbol, tienes que saber analizar, separar las hojas, los tallos, las flores, los frutos, el tronco, las raíces, los tipos de raíces, etc. Porque estás analizando, estás construyendo ciencia. En este sentido, te lo voy a enumerar y te lo voy a definir cada uno de los pasos. Puede que tenga una oración 1, puede que tenga 4, puede que tenga 10, puede que tenga 6 pasos, pero tiene que saberlo y saberlo racionalizar. Un primer paso es la interjección. Esta no reviste ningún peligro porque es un estado de ánimo. Ah, oh, qué, cómo, ya, hurra, éxito, superior, el signo de exclamación. El segundo paso es el vocativo. Se llama vocativo cuando tú llamas, invocas a alguien. Y yo digo, oh, Juan, tú no viniste a clase ayer. Pues Juan es una invocación porque yo estoy llamándolo. Yo no estoy hablando de Juan ahora, estoy llamándolo. Ahora, tú no viniste a clase ayer. Tú es el sujeto presente. No viniste a la clase ayer es el predicado. Y viniste es el verbo intransitivo porque la acción se queda en el sujeto. A clase, en este caso, es un complemento circunstancial de dirección. A clase. No hiciste, rompiste nada, no hiciste nada, no rompiste. Es un adverbio de negación que desde el punto de vista de la sintaxis cae dentro de un adverbio modal. Sí y no son modos. Sí y no son adverbios en la estructura. Sí y no son condiciones. Entonces sí y no son modos o formas de comportamiento del sujeto. Y ya en la clase, no viniste a la clase ayer, a la clase ayer, entonces ayer es complemento circunstancial de tiempo. Yo te estoy colocando. Ahora seguiremos pasando. Vimos la interjección y vimos el vocativo. Después del vocativo puede estar la aposición. Se llama aposición cuando tú haces una aclaración, una especificación de algo o de alguien. Tú dices, oh madre tierna, oh interjección, madre vocativo, tierna aposición, generalmente va entre comas. Tú trajiste la alegría a la casa y se sigue analizando. Entonces tenemos interjección, vocativo, aposición. Ahora viene el sujeto. Se llama sujeto, como sabemos todos, de quién o de qué se habla en la oración. Si es de quién es persona, si es de qué serán cosas. Entonces, hay varios tipos de sujetos. Es lo interesante. Si el sujeto de quién hablo o de qué hablo, entonces tiene su clasificación. Si está presente, se llama sujeto presente. María lava la ropa. María, sujeto presente. Ahora, si no está presente, es imaginado, entonces se llama sujeto ausente.
lava la ropa cada noche. ¿Quién? No sabemos. Se llama sujeto ausente. María, en nuestro pensamiento, o quien sea. Ahora, si es un grupo de cosas o de personas, se llama sujeto colectivo. La colmena destruyó el jardín. La colmena sujeto, pero colectivo. Colectivo. Es decir, que lo tenemos presente, lo tenemos ausente, lo tenemos colectivo y también lo tenemos dividido. Duarte, Sánchez y Mella son los padres de la patria. Sujeto, Duarte, Sánchez y Mella. Pero ¿cómo lo tenemos? Dividido. Duarte, Sánchez y Mella. Es un sujeto dividido. O sea que el sujeto también tiene sus particularidades dentro del análisis que establecemos. Entonces luego tenemos el concepto de predicado. ¿Qué es el predicado? Lo que se dice que ha hecho, que ha realizado, la actividad, la acción que ha realizado el sujeto. Entonces, ¿qué es lo que se predica? Bueno, pues justamente aquello sobre lo que ya se ha realizado. Entonces, ¿cuál es la parte más importante de ese predicado? El verbo. Porque el verbo es que va a encajar, a iniciar la actividad que ha realizado el sujeto. Los niños juegan en el parque. Los niños, sujetos, juegan en el parque, predicado. Verbo, jugar. Ahora, ese predicado, lo que se dice que ha hecho el sujeto, puede ser nominal o verbal. ¿Cuándo se llama predicado nominal? Cuando se usan verbos de esencia o de existencia. Ser, estar, parecer, lucir. Él está en el aula. Pues el sujeto está en el aula, predicado nominal, y verbo de existencia, estar. O sea, cuando no hay acción es nominal. Cuando hay acción es verbal. Entonces, los niños juegan en el patio. Los niños, sujeto presente, juegan en el patio, predicado verbal, porque el verbo jugar es de acción. Y en el patio es una circunstancia, complemento circunstancial del lugar. Entonces quiere decir que tenemos predicado nominal, predicado verbal. Ahora bien, en el predicado verbal, como hemos dicho, la parte más importante es el verbo. Ahora bien, tiene que tener en cuenta si el verbo o es de acción o no lo es. Y si no lo es de esencia, ser, existencia, estar, parecer, lucir. Y o de acción, y ahora te cae la clase que dimos, que tienes que saberte todas las acciones. Si la acción pasa, es transitivo. Si se queda en el sujeto, es intransitivo. Si la acción es dual, es recíproca. Si la acción cae o no cae, puede ser pronominal. Yo me miro o yo te miro. Es un verbo pronominal de la acción. O se queda en mí o pasa al otro. Ya lo vimos en la clase anterior. Y si es impersonal, si es frecuentativo, indica frecuencia en serie de una acción. Si es impersonal y se refiere a la naturaleza, llover, tronar, ventear. Si es impersonal propio, si es impersonal impropio, entonces le damos esas condiciones de la naturaleza al hombre, al hombre, al ser humano o a un animal. Ejemplo, nevaba, llovía en tus ojos, llovía en tus mejillas. Quiere decir que lloraba. Entonces, tienes que saberte los pasos. Incoactivo, si la acción se refiere a acciones de plantas, o si se refiere a acciones del día, amanecer, anochecer, atardecer, etc. Y es decir, tienes que saberte las acciones, porque analizando tienes que expresar. Rafael de España cantó en el teatro. Rafael de España, sujeto. De España, propiedad. Cantó en el teatro, predicado verbal. Cantó, verbo. ¿Qué tipo? Transitivo. ¿Por qué? Porque la acción pasa. Cantó. ¿Qué cantó? Una canción. Complemento de objeto directo. ¿Dónde la cantó? En el teatro. Complemento circunstancial del lugar. Tienes que dominar los pasos.
Ahora, ¿cuál es la importancia del verbo? Que tú le preguntas al verbo y el verbo te contesta. Rafael de España cantó una canción en el teatro. ¿Quién cantó? Rafael de España, sujeto. ¿Qué es lo que cantó? Una canción, complemento de objeto directo. ¿Dónde la cantó? En el teatro, complemento circunstancial del lugar. Pero esta es la gran importancia que tiene el verbo, porque sobre el verbo cae la responsabilidad de responder todo lo que sucede en la oración. Repetimos, estamos analizando científicamente una oración, aunque sea de modo muy elemental. Después del verbo, entonces estamos en predicado nominal o predicado verbal. El predicado nominal lo que siempre tiene es complemento circunstancial. Está en la casa, está en la calle, parece enferma. Una cualidad atributiva, por eso se llama atributo. El predicado nominal tiene una condición de cualidad atributiva. Los predicados verbales tienen acciones donde van a recaer esas acciones. Entonces, esas reacciones se dividen en cuatro. Esas acciones se dividen en cuatro. La primera es si la acción cae directamente sobre una persona, animal o cosa. Si la acción verbal cae directamente sobre una persona, animal o cosa, se le llama complemento de objeto directo. Es decir, mi mamá ama a su hijo. ¿A quién es que ama? A su hijo. Complemento de objeto directo. El hombre construye la casa. ¿Qué es lo que construye? La casa. Complemento de objeto directo. ¿Sobre quién o sobre qué recae directamente la acción del verbo? Ojo, cuando la acción es una cosa, no lleva preposición. Construye la casa, abre la puerta, cierra la ventana, trapea el piso, pinta, destruye el libro. No hay preposiciones. Pero cuando la acción es persona o animal, lleva la preposición a. Mi hermano ama a su novia. Mi madre abraza a su hijo. Es decir, complemento de objeto directo que se refiere a persona. El hombre le da un latigazo al perro, a su perro. Ahora, cuando es cosa, no lleva preposición. El hombre pinta la puerta, el niño rompe el cristal. ¿Qué es lo que rompe? ¿Qué es lo que cierra? Cuando es cosa, no lleva preposición. Entonces tenemos directo. ¿Qué es lo que se le pregunta al verbo para que distingamos el complemento de estos directos? Si es cosa, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que rompe? ¿Qué es lo que habla? ¿Qué es lo que cierra? ¿Qué es lo que lava? Pero si es persona, ¿a quién es qué? Es decir, ¿a quién es qué? Porque quién es qué es el sujeto, a quién es qué es el complemento de objeto directo que se refiere a persona. Ejemplo, mi hermano ama a su novia. ¿A quién es que ama? A su novia, directo, no pasa nada. Entonces tenemos complemento de objeto directo y complemento de objeto indirecto. Chequea. Complemento de objeto directo es la persona, animal o cosa en quien recae directamente la acción del verbo. Ahora, complemento de objeto indirecto es la persona, animal o cosa en cuya utilidad, daño o agrado se realiza la acción del verbo, que es diferente. Mi primo compra flores para mi madre. Mi primo, sujeto, compra flores para mi madre. Predicado verbal, verbo de acción. Compra, verbo transitivo. ¿Qué es lo que compra? Flores, complemento directo. ¿A quién o para quién es que compra flores? Para mi madre, complemento directo indirecto. Mira que recibe el daño, la utilidad, el agrado. El indirecto puede llevar la preposición a o para. El indirecto puede llevar la preposición a o para. Es decir, para mi madre. Entonces, luego del indirecto vienen las circunstancias. Ahí tienes que envolverte con las preposiciones.
hay 10 tipos de circunstancias. Si te sabes las preposiciones, se la circunstancia. A, hacia, hasta, dirección. De, desde, procedencia. De, materia. De, propiedad. Con, sin, compañía. Contra, ante, oposición. Arriba, abajo, adentro, fuera, lugar. Lugar. Es decir, la circunstancia. Ejemplo, el ejército trabajó ayer el ejército trabajó ayer en la ciudad. Pues el ejército sujeto trabajó ayer en la ciudad, trabajó, es un verbo transitivo, aunque el momento no esté, en la ciudad ayer, tiempo, complemento circunstancial de tiempo, los adverbios también, y en la ciudad, complemento circunstancial del lugar, preposición en. Es decir que una cadena se va relacionando con la otra, una palabra encadenada se va relacionando con otra, en la medida en que hay una función de la palabra para ese objetivo en ese momento. Es decir, esos libros llevan el sello de su autor. Pues esos libros, sujetos, llevan el sello de su autor, predicado verbal, llevar, en su verbo de acción, que es lo que llevan, el sello, complemento directo de su autor, complemento circunstancial de propiedad. La casa de madera, materia. Vino de Bonao, de origen, procedencia, depende. Y analizar es pensar, separar la parte de un todo, pero con raciocinio y la capacidad. Entonces, aquellos muchachos subieron hasta la cima de la montaña. Aquellos muchachos, sujeto plural, sujeto de la oración, subieron hasta la cima de la montaña, predicado, verbal. Subieron, la acción se queda en ellos, intransitiva. Hasta, complemento circunstancial de dirección, de la montaña, complemento circunstancial de propiedad. Quiere decir que en todo momento tú tienes que estar bien organizado entre el análisis, la base científica, para poder separar la parte de un todo. De lo contrario, es probable que tú no puedas analizar nada en ninguna lengua, porque todas las lenguas tienen un esquema, y en ese esquema coinciden en un 80-90%. Hay palabras que no están presentes en unas lenguas, en otras sí, pero hay equivalentes, porque el ser humano lo que lo condiciona para hablar son los estímulos ambientales y la cultura de donde proviene. Y así cuando nuestros padres tenían una expresión determinada, lo hacían o lo decían en relación al aprendizaje que ya habían tenido históricamente hablando en su discurso cotidiano. Es decir, los proverbios y los refranes que tanto utiliza la gente a nivel de la calle no son casuales, son los resultados morales de vivencias aportadas y acumuladas a través del tiempo en las personas que son repetidos. Es decir, por ejemplo, uno de ellos puede ser cuando dice a quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. A quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Eso no es al azar. Eso quiere decir que hay que buscar personas morales o con economía o con buena formación, porque eso va a repercutir en ti. Quiere decir que es una representación ideal, imaginada, pero real en la actividad de la lengua. Pues aquí tiene, y nos falta solo el complemento agente. O sea, tuviste después del verbo el complemento directo, el complemento indirecto, el complemento circunstancial, y lo viste con cada uno.
¿Sobre quién recae la acción? Directo. ¿Quién recibe la utilidad o el provecho de la acción? El indirecto. ¿En qué circunstancias se hizo la acción? Es circunstancial. Hasta ahí la oración activa, directa. Pero como la oración se divide en activa y pasiva, tenemos un complemento en todas las lenguas donde el sujeto recibe la acción del verbo. Y a ese complemento, encabezado por la preposición por, se le llama complemento agente. De tal manera que el niño lee el libro, activa, el sujeto actúa. El niño sujeto lee el libro, predicado verbal, lee, verbo transitivo. ¿Qué es lo que lee? El libro, complemento de objeto directo. Mira qué bonito. Ahora, crúzalo para acá. Lo que es complemento pasa a sujeto. El libro, el verbo se queda ahí mismo con el verbo ser. Es leído por el niño. Y ahora, por el niño se llama complemento agente. El niño lee el libro. El libro es leído por el niño. Quiere decir que lo que es sujeto, verbo transitivo, predicado verbal, verbo transitivo y complemento directo, pasa ahora a sujeto, verbo en pasiva, con el verbo ser y el participio del verbo que está trabajando. Es leído, es leído. Ahora, por el niño se le llama complemento agente. Muy buenas tardes, muchas gracias y nos veremos.